A continuación, Economía en 3D. Clasificación A. Apto para todo público. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 presenta Economía en 3D. Estimados amigos, nuevamente con ustedes un gusto compartir este espacio Economía en 3D con Daniela Oleas, Rodrigo Espinosa y Mauricio Pozo, quienes habla, comentando sobre temas de interés nacional, temas económicos. También hemos entrado muchas veces a conversar sobre temas políticos. En los últimos días se han presentado dos eventos de singular importancia para el acontecer nacional. El uno tiene que ver con el envío de la proforma presupuestaria para el año 2018, para que la Asamblea lo trate en el tiempo que la ley establece para el efecto. Y asimismo, la ley de reactivación productiva, este proyecto de ley que ha sido enviado con el carácter de urgente y que también tendrá que ser tratado por parte de la Asamblea Nacional. En ese sentido, hemos creído conveniente abordar en esta oportunidad el asunto del proyecto de ley y eventualmente vamos también a tratar temas de la proforma de presupuesto. Y para el efecto, pues, hemos creído oportuno invitar a un experto en temas tributarios, el doctor Mario Prado, quien nos acompaña, para un poco intercambiar criterios, que él nos dé su lectura sobre este proyecto de ley en el ámbito básicamente tributario y poder pues sacar algunas conclusiones para beneficio de todos los que nos escuchan y nos observan a través de la televisión. Simplemente para darle una suerte de entrada al tema, quisiera iniciar indicando que el proyecto de ley para la reactivación me parece, a mi manera ya personal de ver, un proyecto que no va en la línea ni de reactivar la economía desde el punto de vista de la estructura de los problemas que tenemos, como tampoco creo que da una dirección clara hacia dónde se dirige el gobierno. Ahí se establecen una serie de medidas, de decisiones, de exenciones tributarias para determinados segmentos, para empresas pequeñas, aumentos tributarios para perceptores de ingresos sobre ciertos niveles salariales mensuales, alguna normativa que tiene que ver con las transacciones en el ámbito, transacciones financieras me refiero en el ámbito nacional, entre otras, pero en lo particular yo simplemente podría decir, en un momento de estancamiento económico donde el país tiene dificultad para crecer, reviste el segundo crecimiento más bajo de la región después de Venezuela, yo creería que el gobierno debe buscar aplicar un sistema que o no tope los impuestos vigentes o elimine aquellos que no cumplen su rol o son dañinos para la economía, pero no pensar en aumentos, porque entiendo yo que las intenciones van a veces por el lado de gravar de manera equitativa a los que más tienen y perjudicar menos a los que menos tienen, pero en la práctica, en la economía, todo está vinculado. Las empresas pequeñas les compran a las grandes y las grandes tienen un aumento tributario, termina incidiendo en las pequeñas, pero de todas maneras, en la práctica, es muy complicado discriminar porque los efectos son muchas veces perversos. Así que con esta pequeña introducción quisiera, si me permiten mis compañeros, cederle la palabra a Mario para que el doctor Prado nos dé un poco su evaluación sobre este proyecto, nos dé sus impresiones y sobre esa base pues nosotros poder hacerle preguntas o hacer algunos comentarios que vengan de acuerdo a lo que nos presente Mario. Así que por favor. Gracias Mauricio, Daniela, Rodrigo, buenas tardes. Finalmente se conoce el texto de la ley. El presidente hizo un anuncio hace 2 o 3 semanas de las líneas directrices de la ley. Nos dijo que se va a subir el impuesto a la renta al 25%,
que se va a devolver el anticipo del impuesto a la renta en 2 cuotas, 50% en 2018 y el 50% restante en el siguiente ejercicio. También nos dijo que el incremento de la tarifa sería temporal, porque se volvería a reducir al 22% hasta el 2021, pero ya finalmente tenemos la ley. No coincide necesariamente, el proyecto de ley no coincide con el anuncio del presidente de la República, y me parece que abarca temas que son más amplios del anuncio, y vamos por lo positivo. O sea, en la parte positiva, lo que el proyecto de ley hace es privilegiar al sector de la micro y pequeña empresa y a los exportadores, a quienes les mantiene la tarifa impositiva del 22%. Como primer punto. Como segundo punto, les exonera del pago del anticipo del impuesto a la renta a la microempresa y a la pequeña empresa. Se establece la devolución del ISD a los exportadores y al turismo receptivo por las comisiones que pagan al exterior, y son, diría yo, los sectores nominalmente ganadores. Ahora, en el sector del ajuste, ¿no es cierto? ¿Dónde está el ajuste? Primero, el incremento de la tarifa general del 22 al 25%, y este incremento de la tarifa del 22 al 25% se relaciona con un esquema que ya está en vigencia algún tiempo en el país, que es, si es que el 50+1 de los accionistas de una sociedad están ubicados en el paraíso fiscal, la tarifa es 3 puntos porcentuales más. Es decir, aquellas empresas ecuatorianas que tienen accionistas domiciliados en paraíso fiscal tendrán como tarifa impositiva el 28% si la composición de paraíso fiscal es mayor al 50%. Por la porción que es menor al 50%, esa porción pagará el 28%. Ahora se introducen otros cambios que son interesantes de analizar. Por ejemplo, si no me equivoco, desde el año 2003 se generó un beneficio tributario a la reinversión de las utilidades. ¿En qué consistía este beneficio? Si usted reinvierte las utilidades, tendrá una reducción de 10 puntos porcentuales de la tarifa del impuesto a la renta. En el 2007 se dijo, si usted reinvierte las utilidades y las destina para la adquisición de maquinaria y equipo nuevo, tendrá una reducción de 10 puntos porcentuales. Ese beneficio, con esta reforma, ahora se acaba. Y se cambia ese beneficio por uno nuevo, y es que en el cálculo del anticipo no se considerará los valores correspondientes de adquisición de maquinaria y equipo nuevo, precisamente para tener ese fomento. Sobre ese punto yo creo que es importante topar la característica de un sistema tributario. La literatura dice que el mejor sistema tributario, sobre todo en impuesto a la renta, es aquel que tiene claramente establecido el objeto imponible, que establece claramente las deducciones y que es poco generoso en las exoneraciones. Porque la exoneración es la que genera la distorsión, es la que rompe el principio de generalidad, y por eso en la literatura especializada se establece que las exoneraciones o los beneficios son positivos, pero que deben ser temporales. Entonces, este beneficio de la reducción de la tarifa impositiva en 10 puntos porcentuales, si es que se reinvierten en la adquisición de maquinaria y equipo nuevo, y ha estado desde el año 2003 hasta ahora, 14 años, y está terminando ese beneficio concreto. Ahora bien, de otra parte, ¿no es cierto?, se hacen modificaciones sustanciales respecto al Código Tributario. Ustedes saben que el Código Tributario data del año 1975, fue un gran esfuerzo de modernización de la legislación tributaria que hizo el Ecuador, asumió el código modelo latinoamericano
Y el Código Tributario ha tenido una gran estabilidad normativa, han sido pocas las reformas que se han hecho, y ahora se introducen al menos 3 cambios que son importantes de analizar y que son los siguientes. El plazo de prescripción ahora de la obligación tributaria es de 5 años cuando hubo declaración o 7 años cuando no hubo declaración. Con la reforma se sube el plazo de prescripción a 7 años. Ya se elimina el plazo de prescripción de 5 años. Segundo. Perdóname que te interrumpa, Mario. Si yo incumplí algo, a los 5 años estaba fuera estaba prescrito. Ahora te aumentan a 7. Se aumenta a 7. Okay. El ejercicio de la facultad determinadora a la administración tenía 3 plazos. 3 años cuando existió declaración, 6 años cuando no existió declaración, o 1 año cuando se trataba de verificar las determinaciones realizadas por la propia administración. Ahora se unifica el plazo de caducidad a 6 años. Se elimina el plazo de caducidad de 3 años. Entonces, la administración tendrá 6 años para revisar la declaración de los sujetos pasivos. Entonces, si la tasa de interés en materia tributaria es 1.5 veces la tasa activa, y si la tasa activa está en 9%, para poner un ejemplo, y se amplía el plazo de caducidad a 6 años, cuando ejerza la facultad determinadora, ya el resultado que obtenga la administración estará con un recargo del 60%, porque es cercano al 75%, porque se acumulan esos intereses. Sin embargo, no se amplía el plazo de prescripción para que los contribuyentes puedan reclamar lo excesivo o indebidamente pagado. Ahora el plazo de prescripción para el reclamo del contribuyente para que le devuelvan los impuestos es de 3 años, que era consistente con el plazo de caducidad de 6 años. Sin embargo, ahora se sube el plazo de caducidad a 6 años, pero se mantiene el plazo de pago indebido en 3 años. Ese es un tema sensible porque, por último, si es que van a incrementar los plazos, debería haber la suficiente simetría, ¿no es cierto? Es decir, si subo a 6 años, la facultad de determinar los impuestos, también subo a 6 años el plazo para que el contribuyente reclame. De otra parte, se establece cambios a la jurisdicción coactiva, en el sentido de que antes, si se iniciaba la coactiva y se interrumpía por 2 años, tenía lugar la prescripción. Ahora se sube de 2 a 4 años, que también son medidas que incrementan las facultades de la administración. Otro tema interesante, para no agotarles con el tema, yo me voy a centrar en 2, son los siguientes. Primero, se establece ahora una sanción para aquellos contribuyentes que no han incluido en su declaración patrimonial los bienes ubicados en el exterior. Y este es un tema que está ya en la ley. La sanción será del 1 por 1000 mensual, sin que llegue a superar el 1% del monto del ingreso o del patrimonio no declarado que establezca la administración. Este es un tema que también hay que tenerlo presente. Y otro tema que es importante es que el Ecuador ya se incorporó al Foro de Transparencia Fiscal, que es un convenio internacional que ya tiene más de 150 suscriptores, que facilita el intercambio de información. Pero para que el Ecuador, que ya se adhirió a este foro, pueda ejercer todos los derechos, necesita adecuar su legislación interna a las reglas comunes del foro. Y esta ley le está dando la autorización, le está delegando al Servicio de Rentas Internas y a la Superintendencia de Bancos para que dicten toda la normativa que sea necesaria para que el Ecuador pueda incorporarse, cumpla los parámetros del foro y pueda incorporarse. Entonces ustedes ven, esta es una reforma bastante completa
que adicionalmente en una disposición general, que es lo que desde el punto de vista de la técnica legislativa me ha llamado la atención, se está haciendo una corrección, una aclaración a las transacciones con paraísos fiscales. Ustedes saben, el país completo sabe que desde la expedición de la primera reforma tributaria del gobierno anterior se generó una normativa bastante agresiva, bastante completa respecto a paraísos fiscales. La primera norma de paraísos fiscales fue subcapitalización, deducción de intereses pagados a paraísos fiscales. Sin embargo, en el año 2015, cuando se dictó la ley de alianzas público-privadas, se morigeró, se alivianó la legislación de paraísos fiscales y se estableció la posibilidad de que se puedan deducir los intereses de créditos externos, aunque provengan de paraísos fiscales. Y se reconoció la exoneración del impuesto a la renta sobre los dividendos a favor de los inversionistas en las alianzas público-privadas, aunque estén ubicados en paraísos fiscales. Y se estableció una exoneración del ISD cuando se paguen esos intereses, paguen esos dividendos. Ahora, en una de las disposiciones generales se dice no es aplicable si está en paraísos fiscales. No son aplicables esas exoneraciones, están en paraísos fiscales, salvo que cumplan los lineamientos que determinará el Comité de Política Tributaria. Que no se sabe cuáles son. Que no sabe cuáles son. Entonces yo creo que ese es un gran mapeo rápido de la reforma tributaria que, como les digo, yo creo que ¿cuál es la mejor ley? La mejor ley es la que menor margen de discrecionalidad da a la administración. Sin embargo, aquí se da un margen de discrecionalidad a la administración porque se deja en la ley, en los términos que establezca el Comité de Política Tributaria, en los términos que establezca el Servicio de Rentas Internas. Por ejemplo, el anticipo, que fue un tema muy comentado, se podrá devolver, dice la propuesta de reforma tributaria, se podrá devolver. Pero a criterio de ellos. ¿Cuándo se podrá devolver? Cuando la actividad del contribuyente haya sufrido un gran menoscabo, que hay que someter a conocimiento de la administración, siempre y cuando el impuesto causado sea mayor a la tasa impositiva efectiva y siempre y cuando se haya incrementado o mantenido el nivel de empleo. Entonces yo soy un contribuyente y digo, vea, perdí o bajó mi rentabilidad. Yo tengo que justificar que fue por causas ajenas a mí, por causas extraordinarias, y podré obtener la devolución si es que he mantenido el nivel de empleo o incrementado el nivel de empleo. Y si la devolución será por la diferencia entre la tasa efectiva, la tasa impositiva efectiva, el TIE, y el valor del impuesto. Entonces yo creo que el tema es un tema de un ajuste en la legislación tributaria que nos va a coger de nuevo ahora a partir del 2018 y que tiene que ser entendido en este contexto. La ley se llama Ley Orgánica para impulsar la reactivación económica del Ecuador y ya finalmente habrá que ver si todo este cambio normativo sirve o no sirve para la reactivación económica del Ecuador. Yo creo que es un resumen objetivo que les puedo dar. Gracias, Mario, realmente súper amplia tu explicación. Creo que ha sido una lectura de un experto en estos temas, yo diría legal en buena parte de la explicación. Creo que va a ser útil para los que nos escuchan y nos observan hacer nuestra lectura del tema un poco más económica tal vez, y sobre esa base pues sacar algunas conclusiones finales. Me van a permitir entrar en una primera pausa y continuamos con este programa. Enseguida volvemos. Economía en 3D. Por
favor, acompaña a Leticia todo el tiempo. Ella es nueva y este es su primer día. Mami, no la puedes mami, descuidar. mami, es todo otra estará cosa, bien, de otra veras. cultura. Asegúrate de estar Muy con bien. ella todo el tiempo. Que Adiós, les vaya mami. bien y que se diviertan. Ignora a mi mamá. Está nerviosa por todo esto. Creo que se preocupa más de la cuenta, ¿no crees? Y siempre hace lo mismo. Así que, ¿estás lista para entrar al horripilante castillo de los espantos? Y la verdad, en serio, es tan aburrido que no sé cómo se les ocurre que tengamos que venir aquí diario. ¿Y cuántas escuelas hay donde tú vives? Ni una. Continuamos Economía en 3D. Economía en 3D nuevamente con ustedes, estimados amigos, con Daniela Oleas, Rodrigo Espinosa, Mauricio Pozo. Estamos con un ilustre invitado en el área tributaria, el doctor Mario Prado, quien nos ha hecho una explicación del proyecto de ley enviado a la Asamblea Nacional. Ha hecho una explicación muy completa de lo que significa este proyecto. Y bueno, ahora un poquito a intercambiar criterios entre los que estamos aquí en la mesa para sacar, como decía, algunas conclusiones que puedan ser de utilidad para todos ustedes. Así que, ¿cuál es tu impresión sobre la ley, Rodrigo? Una preocupación. Las microfinanzas han venido peleando desde hace algunos años para lograr un tratamiento diferente respecto a el financiamiento que obtienen del exterior. Por lo general, son las microfinanzas las que se financian el crédito interno que dan en el país con crédito externo. Las microfinanzas casi no captan depósitos. Entonces, su fuente primordial de financiamiento viene del exterior, de los fondos que otorgan crédito a las instituciones microfinancieras alrededor del mundo. Por lo general, estos fondos que dan ese tipo de crédito a estas instituciones financieras están en paraísos fiscales. Entonces, ellos lograron que se eliminara, por ejemplo, el impuesto a la salida de capitales cuando tú pagabas una obligación, sea por crédito o por el pago de amortización. Y además estaban exonerados del pago del impuesto a la renta, a los dividendos, que por lo general son ellos los que pagan. Entonces ahora veo que con lo que tú me estás diciendo se verían afectados. Claro, la disposición general 10ª, me parece que es del proyecto, dice, salvo que se pague a paraísos fiscales, no será deducible, pero establece otra salvedad, salvo que cumplan las condiciones que establece el Comité de Política Tributaria. Entonces, que no sabemos todavía qué es. Entonces yo creo que ahí lo que habrá que hacer, las del sector de microfinanzas, lo que deberá es hacer la demostración al Comité de Política Tributaria que su fondeo proviene del exterior y que por variadas razones quienes fondean esta actividad están ubicados en paraísos fiscales. Un porcentaje importante. Y tiene que validar ante el Comité de Política Tributaria la importancia del sector para que el Comité de Política Tributaria les decepcione. Yo creo que este tema es absolutamente defendible y explicable. O sea, una cosa es que la autoridad evite que recursos se vayan a paraísos fiscales por temas de transparencia, de corrupción, de mil razones, pero otra cosa es que vengan recursos de afuera, que es lo que estamos hablando, para las entidades de microfinanzas. En este caso es un fondeo que viene de afuera. Pero el pago después. El pago, hay que pagar el capital. Ya, pero lo que haces es pagar una obligación, no es que estás sacando capitales, son capitales que ya se destinaron al crédito y sí. esos recursos son para pagar una obligación. O sea, Mauricio, no es el problema el ingreso, ahí no hay nada tributario, el problema es el egreso, el pago. En el pago hay el problema, porque por lo general, cuando tú obtienes un financiamiento del exterior, una institución microfinanciera
se ve obligada a cubrir el impuesto a la renta por el pago que se hace de los intereses. Ellos pagan el impuesto a la renta que deben pagar el acreedor. Pagan todos. Así se concede crédito a las instituciones microfinancieras y en algunos casos hasta los bancos grandes. El crédito se concede y dice, tú tienes que pagar todos los impuestos de este crédito. Y así se contrata la operación bancaria. Pero, ¿qué es lo que sucede en las microfinanzas? Que, como te digo, son fondos, no son instituciones financieras las que conceden el crédito. Sí, son fondos. Muchos son fondos, sí. Fondos pero no todos son de paraísos fiscales. No todos. Pero es un pedazo de... Hay una parte importantísima de fondos que vienen de Luxemburgo, por ejemplo. Vienen de Luxemburgo. Y que son paraísos fiscales. Entonces ahí no puedes deducirte y tienes un problema muy grave. Tomando en cuenta, ellos tendrían que modificar y tratar de lograr cambiar su acreedor hacia instituciones, como ellos siempre han venido buscando, hacia instituciones financieras que estén fuera de paraísos fiscales, a fin de evitar este problema. Pero adicionalmente tú dices que también el pago de intereses ya no estarían exentos del impuesto a la renta, tendrían que obligatoriamente... Claro, verás, yo creo que aquí hay que ubicarse. El tema tributario no es un tema que solo tiene fines recaudatorios. Ustedes son economistas, saben más que yo. También el impuesto puede utilizarse como una herramienta para la política económica. Desde que se dictó la ley reformatoria para la equidad tributaria en el Ecuador, 2007, hasta el 2014, la legislación ecuatoriana fue avanzando y cerrando el paso a los paraísos fiscales. ¿Está bien o está mal? Yo creo que hay que ser honestos y hay que insertarse en el mundo global. Y el mundo está caminando hacia la represión de los paraísos fiscales por todas las deficiencias e inequidades que esto genera. Sin embargo, en el año 2015, en la Ley de Alianzas Públicas Privadas, se aflojó esa política normativa y se permitió esto. Pero hay que preguntar, ¿por qué se aflojó? Porque el Ecuador entró en un problema grave, ¿no es cierto?, de que no había financiamiento externo, de que los bancos no estaban otorgando créditos porque enfrentaban en el 2015 un proceso de retiro de depósitos, y ahí el colegislador, el Ejecutivo, dijo, ¿sabe qué? Alivianemos este tema y permitamos la deducción de los intereses sin retención en la fuente cuando se paguen los intereses, y generemos una exoneración, porque es la única forma como podemos conseguir financiamiento. La pregunta es, ¿se mantienen las condiciones del 2015 ahora para que, o cambiaron las condiciones? Si se mantienen, también debería mantenerse la norma. Si cambiaron, podría admitirse una modificación. Pero yo creo que está ahí el tema, porque estos son zonas grises que yo creo que hay que tener la visión académica de enfrentar y la visión práctica de enfrentar. El mundo completo está caminando hacia una represión a los paraísos fiscales. Este mismo foro de transparencia fiscal es la mejor demostración. 148 países, la última vez que vi, que adhirieron al foro. Entonces, en el mundo va a cambiar el concepto de paraíso fiscal y se va a hablar de país colaborador o país no colaborador. ¿Cuál es el país colaborador? El que da información al otro país. Porque toda la historia, yo me acuerdo que me impactó en la crisis financiera de los países industrializados en el año 2008, que el presidente Bush convocó al G8 a una reunión urgente para tratar la crisis financiera. Y el presidente Sarkozy dijo, ¿sabe qué? Yo no voy. Mientras no decidamos adoptar una política común contra paraísos fiscales, no tiene sentido reunirnos. Y la pregunta era, ¿y por qué Sarkozy decía eso?
Porque los principales derivados que engatizaron la crisis financiera fueron emitidos por paraísos fiscales. Así es. Entonces Sarkozy fue muy claro, dijo, ¿sabe qué? No perdamos tiempo. Si no atacamos el problema por la raíz, que son los paraísos fiscales, ni nos reunamos. Y de ahí empezó todo este avance mundial de la legislación. Los americanos, ¿qué hicieron? Establecieron la ley FATCA, ley imperial. Todos los bancos del mundo tienen que transferir información a los Estados Unidos de los movimientos que hagan en sus países los ciudadanos o residentes americanos. Nada de convenio internacional, nada de... simplemente. Y el banco que no me dé la información tendrá que pagar un impuesto del 30% por las transacciones que haga con los Estados Unidos. ¿Qué pasó? La ley FATCA se impuso en el mundo y todos los bancos del mundo tienen que dar información a los Estados Unidos de los movimientos de los americanos. Los suizos dijeron, ¿sabe qué? Yo no quiero dar la información. Les damos a los americanos que tenían depósitos en Suiza, dijo, cierren las cuentas. Frente a esa visión de los Estados Unidos, la Unión Europea fue más allá y dijo, no es un tema solo de imponer, sino que aquí debemos avanzar. ¿Hacia qué? Hacia generar una legislación uniforme que evite la erosión de la base imponible. Y los europeos generaron lo que se llama las BEMS, que es una serie de disposiciones que permiten evitar la erosión de la base imponible. Y los europeos, la OCDE dijo, ¿saben qué? Este va a ser un marco abierto para el que se quiera adherir. No va a ser limitado a los 20 países de la OCDE, sino a que se quiera adherir. Entonces el Ecuador se fue incorporando en su legislación a en tema de paraísos fiscales, fue metiendo y se metió ahora en el foro. Pero la pregunta es, ¿cambiaron las condiciones macroeconómicas y de financiamiento que le obligaron a apartarse de ese combate casi dogmático como doctrina de fe para que ahora nuevamente se regrese, o siguen esas condiciones? Me parecería que siguen en las condiciones y por eso en el proyecto de ley lo que dicen es, pero ¿sabe qué? Deberían cumplir con los lineamientos que establece el Comité de Política Tributaria. ¿Qué opinas del tema? A mí me parece bien interesante y claro, lo que queda claro de esta explicación es que hay una necesidad de ampliar los plazos para poder ver que la gente pague la que no pagó. O sea, primero es un tema fiscalista. Pero otro tema que preocupa es, con la adhesión a este foro de transparencia fiscal, yo supongo que una de las cosas es justamente poder transparentar las transacciones, y es un tema también que está relacionado con la corrupción directamente, pero también significa que si la legislación tiene que ir adaptándose, no va a ser la última reforma ni la primera. Dijo que esta va a ser la primera y la última reforma tributaria que se va a hacer, porque si es que vamos en ese camino, tiene que seguir adaptando la legislación y no va a ser esta la primera. Sabes que ahí, en la reforma propuesta, se hace la delegación expresa para que la superintendencia de bancos, el servicio de rentas internas y los organismos de control, que sea el caso, dicten la normativa que sea necesaria para que se adecue a las normas del foro. Entonces ya no se va a necesitar nueva reforma tributaria, nueva ley, pero se va a hacer toda se va a generar la normativa que obviamente esa normativa no puede crear, suprimir o exonerar impuestos, pero obviamente que va a generarse una cantidad de normativa que en el Ecuador ya se ha ido tomando. Ustedes y los televidentes y oyentes de este programa que está en el mundo empresarial, ya vieron con sorpresa que se reformó la normativa relativa a la declaración patrimonial. Y antes solo se tenía que decir tengo depósitos en el exterior, o tengo inversiones en el exterior, o tengo cuentas por cobrar en el exterior. Ahora con la reforma ya se dio un paso adicional. Ahora dígame en qué banco tiene su depósito
dígame en qué emisor tiene su inversión, dígame quién es su acreedor de la cuenta por pagar. Y ese ya es un primer avance para adecuarse a la normativa del foro, a la normativa de transparencia. Porque claro, el mundo está enrumbado hacia esa. El mundo, o sea, la corrupción. Pero es una política buena de transparencia. Claro, es positiva. Yo lo que quería anotar es, o sea, desde el punto de vista de la transparencia, de evitar el lavado de dinero, plata de la corrupción, de las drogas, de lo que sea, me parece bien. Pero cuando nosotros tenemos una economía en franco estancamiento y introducimos una reforma tributaria, llámese como se llame, aborde lo que aborde, supuestamente lo que deberías buscar es que a través de la reforma el sector privado se sienta con más oxígeno para buscar reactivar la economía, que es hasta el título del propio proyecto de ley. Entonces mi preocupación va a que, más allá de ciertos avances que se pueden ver desde el punto de vista de transparencia, por ejemplo, viendo el contexto general del proyecto de ley, yo digo, con este proyecto de ley va a haber una capacidad de reactivar la economía, y personalmente creo que no. Y digo, ¿por qué? Porque los temas de fondo, los temas estructurales, envié un artículo que le denominé mampostería, no solución de problemas de estructura. Los problemas estructurales no se abordan. ¿Cuáles son los problemas estructurales? ¿Cuáles son los temas de fondo para que esto en el ámbito fiscal funcione? El tema del tamaño del Estado, que como es el proyecto de ley no aborda. No digo con el tema tributario, pero sí en el proyecto de ley. El tema de la estructura de la deuda, cómo ha crecido, cuáles son las condiciones, que no se topa. El tema del presupuesto, el financiamiento de la iliquidez, que con la estructura como está, tampoco se topa. 1/3 de la deuda del presupuesto es deuda, 2/3 es gasto corriente, nada de eso se topa. Entonces, dicho esto, la pregunta que yo creo que no tengo la respuesta completa es, ¿esta ley o este proyecto de ley va a crear o va a reactivar la economía? Es una pregunta de fondo, y yo creo que no. El proyecto de ley va a hacer algunas cosas, va a transparentar algunas otras, quiere beneficiar a unos, a otros no, pero lo de fondo, lamentablemente a mi criterio, no se está cubriendo. Y con el hecho de que expliqué al principio de que yo no sé cómo le vean ustedes, pero cobrar una tasa por retirar la plata de uno mismo de una institución financiera, como es este impuesto del 2 al 5% o del 0,5 al 2 para valores superiores a $4,000, no va en contra del principio de uso de los recursos de uno mismo. O sea, si uno tiene plata en el banco producto de su trabajo y el trabajo pagó impuestos, ¿por qué me tienen que cobrar un impuesto? Yo sé que el beneficio es loable, es para un tema de enfermedades catastróficas, pero conceptualmente me parece que no va de la línea correcta. ¿Qué gano yo cargando el impuesto a la 13ª remuneración? ¿Cuánto van a recaudar por eso? ¿Cuánto realmente? Inclusive el aumento del 22 al 25. ¿Cuánto realmente? ¿Cuánto aportan las grandes empresas? ¿Cuánto aportan las pequeñas para el PIB y para el empleo? Entonces, como que no calza a mi manera de ver el proyecto de ley con los cambios que se están buscando, con el momento económico que vive la economía ecuatoriana, que es lo que a mí me preocupa. Vamos, por el tema del tiempo, a entrar en una segunda etapa de pausa y vamos a continuar finalmente con el programa. Muchas gracias. Enseguida volvemos. Economía en 3D. Se estima que más de 1.000 millones de personas están viviendo en extrema pobreza, sin tener los niveles básicos de comida, agua. Casi la mitad de la población mundial gana menos de Economía en 3D, nuevamente con ustedes, este programa tratando sobre el envío de la proforma de ley o el proyecto de ley para reactivación económica
Hemos analizado con nuestro invitado, el doctor Mario Prado, temas básicamente en el ámbito tributario. Yo tengo un par de preguntas que pueden sonar muy puntuales, pero creo que pueden ayudar a ver el alcance del proyecto en algunos ámbitos. Uno de ellos tiene que ver con la necesidad de bancarización para las transacciones que superen los $1,000. No me queda claro hasta dónde se puede llegar con esto, y el otro es la eliminación del concepto de dinero electrónico por medios de pago electrónicos, que de alguna manera están vinculados también. Entonces, yo quisiera conocer cuál es tu opinión sobre este tema. Ya. En la reforma del 2007, en la primera reforma del gobierno anterior, se estableció que no podrá considerarse como deducible gastos de $5,000 o más que no se hayan hecho a través del sistema financiero. Y se habló de la bancarización. Dijeron, ¿sabe qué? Es deducible, se ha bancarizado. Si no ha bancarizado, no es deducible. Y se puso el límite $5,000. ¿Eso qué generó? Eso generó un tema de mayor cultura. ¿En qué contexto se dictó esa norma? En el contexto en que estábamos en una crisis financiera internacional y teníamos miedo de que los bancos ecuatorianos puedan afectarse. Entonces dijeron, ¿sabe qué? Usemos esta norma para obligar que las transacciones sean a través de banco y les damos una mano al sistema financiero. Ahora se baja de 5,000 a 1,000. ¿Y por qué se baja de 5,000 a 1,000? Porque también todo hay una explicación. O sea, no creo que es así que la autoridad del loco dice bajemos de 5,000 a 1,000. Se baja porque se ha descubierto esta gran industria de generación de facturas falsas, que genera facturas falsas por transacciones de hasta $4,900. Y a través de ese sistema es alarmante el dato. $2,200 millones de facturas falsas. Que en buen romance quiere decir 280 o 240 millones de dólares en IVA no pagado, y quiere decir en impuesto a la renta $400 millones de dólares. O sea, a través de facturas falsas hay una reducción de pago de impuestos por $600 millones de dólares. Entonces, viendo que hay este fenómeno generalizado, en la reforma dice, ¿sabe qué? Me baja la bancarización a $1,000. Con lo cual se reduce el campo de acción de esta industria que es la... Pero entiendo que el grueso es en facturas más grandes, ¿no? ¿O hay de todo? Hay de todo. Es que hay de todo. El otro día estuve... Hay de todo. El otro día... Hay grandes y pequeñas. Las Pero grandes es más fácil. arriesgarte a comprar una factura por $1,000. Pero van ve, Mauricio, es más fácil si es una grande que el SRI pueda encontrar. Claro, una factura de $2,000. En las pequeñas es más difícil. Anecdóticamente, pueden pasar. Anecdóticamente les cuento que estuve en Guayaquil haciendo gestiones en el Tribunal Contencioso Tributario de Guayaquil, y entré a una audiencia de juicio, porque además de eso, como abogado tengo que ver cómo funciona el tema, y entré a una audiencia de juicio que era de facturas falsas, y era de facturas falsas por $700,000, pero todas las facturas falsas eran menores de $5,000. Claro. Y ¡Qué creatividad! La defensa de la empresa que usó decía, es que no tengo que bancarizar, yo he cumplido la ley, Claro. no tengo que bancarizar. Y claro, me quedé el sistema procesal ha cambiado mucho, me quedé hasta el... Oye, solo un tema de aclaración. Eso es bueno. ¿Qué es una factura falsa? Una factura falsa es aquella que emite una persona. Que es falso. No, emite una persona que existe, porque es una compañía que existe. Sí, existe. Existe, que tiene RUC, que tiene nombramiento de es que te gerente. inventaste No, Tiene RUC, es una sociedad que existe, tiene gerente general, tiene presidente, pero que emite por transacciones que no se realizaron nunca. Es decir, una persona quiere bajar la base imponible, dice, dame facturas. tengo base imponible de 100,000, de $500,000 y necesito bajar la base imponible. ¿Cómo baja? Con facturas. Entonces va y le da una factura de movimiento de tierras,
le da una factura. ¿Y cuánto vale la factura? Vale 4.900. Le da una factura de provisión de cemento, hierro y áridos. Cada factura. Y así, en este caso que les cuento, valía $700,000. Y como la sentencia ahora en el nuevo sistema se pronuncia al terminarla, el tribunal dijo, no señor, son transacciones simuladas. Hay profesionales que dicen, yo tengo que pagar impuesto a la renta un montón, y el contador me dijo que compremos una factura de servicio de consultoría, porque hay una empresa que vende los servicios de consultoría y paga la factura y se reduce la base imponible, pero después resulta que... ¿Y cómo le demuestran eso? No, él presenta la factura. Sí, pero el SDI, ¿cómo Con las transferencias. comprueba de que es? Porque el servicio, Porque el servicio recibe, tú tienes que descontar el pago de impuestos. Entonces ve si esos tipos, ¿qué impuestos tienen? Resulta que la persona que te vendió la factura por servicio de consultoría no solo te ha vendido a ti, sino que ha vendido $11 millones de facturas. Entonces dicen, a ver, ¿y usted los 12 millones dónde está? ¿Y qué servicio prestó? Ya. No, y cuando vos haces una factura de esas y entregas una factura importante, te dicen en la banca también. Claro, entonces, ¿de dónde viene ese delito? ¿Y la penalización por eso qué es? Es delito. Es delito. Es defraudación. Es defraudación tributaria. Pero eso es bueno. Pero es cárcel. Es cárcel. Pero es bueno. Es cárcel. Esta medida es transparente, le genera recursos lícitos. Entonces, aquí te está bajando a $1,000, lo que quiere decir que el campo de acción de esta, porque es una industria, aunque no me creas, es una industria, $2.200 millones de facturas. Es mucha plata, mucha. Y la banda que descubrieron la semana anterior, que capturaron, esos solitos habían emitido $600 millones de facturas falsas. Entonces, esa es una solución interesante de bancarizar $1,000. No, eso está bien, muy bien. Se bancariza $1,000 ya de salientes. Otro tema que ha generado mucha controversia, mucha bulla, mucho lío, es el tema del 13º y es el tema de los gastos personales. En esta reforma dice, si su 13º es mayor a 10 salarios básicos unificados, tiene que pagar impuesto a la renta. 10 salarios básicos unificados son $3.750. Y dice, si es que usted gana más de $3.000 al mes y tiene más de 3 hijos, se va a deducir 1.3 veces la base exenta. Si tiene 2 hijos, se va a deducir 1.1 la base exenta. Si tiene un hijo, 0.9. Y si tiene 0 hijos, 0.7. Entonces, la discusión se ha centrado en estos dos temas. ¿Y si no puedo tener hijos? Te deduce solo... Pero salgo perjudicado por un tema externo. ¿Cómo es el...? ¿Por qué desarrollar eso? A ver. Ustedes son economistas, yo soy abogado nomás. Ustedes son los que saben todos los temas de la justicia distributiva. ¿Cuál es el principio de igualdad? Igualdad entre los iguales. Entonces, la lógica es la siguiente. Si una persona gana $3.000 y tiene 3 hijos, ya está. Su esfuerzo de mantener a la familia es mucho mayor. Su responsabilidad económica es más grande. Y por eso le reconozco más deducción. La deducción del 1.3 veces. Pero si la misma persona gana los $3.000 y no tiene hijos, su esfuerzo es menor al que tiene 3. Pero si mantiene la mamá, el papá y el hermano. No, si es que le mantiene a la papá y la hermana, puede registrar. Puede deducir. Puede deducir. Si lo mantiene a un jubilado, también. Entonces ahí entra el concepto de la regresividad de los... Pero asume que no mantenga a nadie, pero el señor no mantiene a nadie. No tiene hijos porque no quiere tener hijos. Ya, no mantiene a nadie, entonces se hace la comparación. Paga. Claro, mal negocio. Se hace la comparación con el que sí tiene hijos. ¿Qué es el tema de la regresividad del sistema tributario? Pero es una cantidad muy pequeña. Ahora, ¿qué es lo importante en el Bueno, no es tan pequeño, porque en cantidad alta, en un salario más alto. Verás, yo creo que si nosotros vemos macroeconómicamente, aquí hay un problema gravísimo en el Ecuador. Y es que son muy pocas empresas las que sostienen
el pago del impuesto a la renta. Y son muy pocas personas naturales las que pagan el impuesto a la renta. Si tú tienes, ¿cuánta es la población económicamente activa? 8 millones. Ya. Si de la población económicamente activa es 8 millones. Y solo 50,000 personas están en la situación de que van a pagar. No, en términos macro el monto es pequeño. Claro. Yo lo que me refiero es al que le toca. Claro. Individualmente sí es bastante, pues. Porque el que gana $5,000 y no tiene hijos y no puede deducirse... Se va a deducir solo $7,000 en lugar de deducirse gastos personales 14. Pero es bastante, no es una cifra chiquita. Y eso en términos o sea, yo creo que aquí, si hablamos de monto de recaudación, esta medida, le escuché al director de Servicios de Rentas Internas que genera 50 millones el impuesto de la renta sobre el 13º y los gastos profesionales en esta escala. 50 millones. Sumados los dos. Sumados los dos, 50 millones de dólares. Entonces yo creo que es generar... ¿Cuál es el objetivo? Pero ellos decían que iban a grabar a los ricos. Aquí no están grabando a los ricos, están grabando a la clase media. No, es clase media baja. Bueno, de acuerdo a las estadísticas, más de 3,000 es clase rica. Ajá, ¿sí o no? El 1.4% de la población, que es clase residual además. Claro, entonces, o sea, a la larga, desde un punto de vista objetivo. Ya, pero finalmente, ¿qué en términos ganas con esto? O sea, en realidad es una tramitología extra, porque supongo que el trabajo es para el SRI adicional. Yo me acuerdo 4 gatos que ganan más de $3,000 al mes. Cuando yo a nivel del total, digamos. Ejercía la profesión, tenía los colaboradores, los estudiantes de Derecho, que son los pasantes, los agentes judiciales. Tenía un agente judicial que era buenísimo, porque era así, buenísimo, y él era así, el que hacía todas las cosas que había que hacer. Y en un feriado largo había que hacer una gestión durante el feriado de Santo Domingo Los Colorados. Y le digo, Pablito, ándate a hacer esta gestión. Y él me regresa a ver y me dice, siempre con el más mudo. Entonces, ¿por qué traigo a colación esta historia? Porque cuando tú ves esta grabación de que se paga el impuesto a la renta, el 13º de más de 3.750, o que el que no tiene hijos no tiene derecho solo al 70% de la base desgravada. Es claro, se regresa a lo que decía el Rodrigo, el discurso, estoy grabando a los más ricos. Estoy grabando a los más ricos. Claro, los más ricos son los que al final del día terminan pagando los platos rotos. El efecto, $50 millones. Es un efecto completamente marginal. Completamente marginal. Significa que la necesidad de financiamiento va a disminuir en $50 millones frente a una necesidad de financiamiento de ¿cuánto? ¿De 10,000 millones? ¿Más? Ya. O sea, pero son mensajes de equidad, de justicia social. Igual, exactamente. Esta y otras medidas más también. Pero en el caso, una de las cosas interesantes de lo que tú estabas hablando también es la declaración patrimonial. Que tú decías, por lo general había mucha gente que no incluía en su declaración patrimonial bienes que tenían en el exterior. Así es. ¿No? Porque no tenías posibilidad de que el SRI conozca qué bienes tienes en el exterior. Pero ahora con este marco... Con el foro de transparencia. Eso está muy bien, por eso me parece otra buena labor el haber entrado en este foro de transparencia. Sí, es una buena opción. Si es que se hubiera entrado antes, sí, todos estos procesos judiciales de descubrir la corrupción... hubieras tenido. Sería mucho más ágil. Sería mucho más ágil. Ahora, un tema que tú dijiste que está cobrando un impuesto por retirar tu dinero, no es un impuesto. Una contribución. No es un impuesto. O sea, aquí el tema va por otro lado. Es la moneda electrónica como medio de pago. Entonces, me parece que en toda la normativa, toda la reforma, se está impulsando con mucha fuerza, yo diría que hasta con excesiva fuerza, el uso del medio electrónico. De los medios electrónicos. Porque el Código Orgánico... Oye, una cosa que hay que tomar en cuenta lo que estás diciendo. Se acabó el dinero electrónico, o sea, le eliminaron el dinero, ya no hay dinero electrónico. No hay dinero electrónico, lo que hay son medios de pago electrónico. Que es otra cosa, pero ya no necesitas vos como antes. Pero el medio de pago electrónico es la tarjeta de débito. La tarjeta de débito. Las transferencias. Pero a ver. Las transferencias que haces de tu cuenta a otra. De una cuenta a otra. Ahora, el Código Orgánico Monetario y Financiero
define lo que es moneda con poder liberatorio y lo que son medios de pago. Entonces, ¿qué es la moneda con poder liberatorio? El dólar. ¿Qué son los medios de pago? La tarjeta de crédito, la letra de cambio, el cheque, la transferencia bancaria, la transferencia electrónica. Pero el Código Orgánico Monetario y Financiero dice, clarísimo, que nadie puede ser obligado a recibir en un medio de pago distinto que la que tiene el poder liberatorio. Pero veo que aquí en esta ley dice que no puedes negarte a recibir el medio, es medio contradictorio. Es medio contradictorio. Entonces dice, todos los que tengan registro único de contribuyentes deberán tener una cuenta electrónica y no podrán negarse a recibir una cuenta bancaria. No les llamemos electrónica, una cuenta bancaria. ¿Qué utiliza? Una cuenta bancaria. Una cuenta bancaria es electrónica. Entonces yo creo que aquí, en esto de que te van a poner una contribución, si es que sacas más de $4,000, me parece tal vez un tema que la autoridad debería reflexionar, porque le está dando este viso de obligatorio y está limitando el uso del efectivo. ¿Qué podría hacer? Hacer ruido. Pero además, Mario, si yo quiero sacar plata mía y tener guardado en mi casa en billetes, ¿es mi decisión? Es su decisión. O sea, no tiene por qué el Estado cobrarme por eso. Lo que aquí hay que analizar es que en el sector financiero las expectativas juegan un papel muy importante. Exacto. Y a lo mejor alguna gente irracionalmente actúe y diga, estas medidas que están generando que yo pague por retirar efectivo, prefiero tener el efectivo en mi casa. Es porque falta. Prefiero tener el efectivo en mi casa. Sí. O sea, de pronto es un ruido innecesario. Yo también creo. A pesar de que tú no retiras 4,000 mensuales, prefiero yo tener el efectivo en mi colchón. Es riesgoso tener también expectativa irracional. Es expectativa irracional, que es lo que pasó con la plusvalía. Queridos amigos, lamentablemente se nos acabó el tiempo. Les queremos agradecer mucho por su atención, la confianza depositada en estas reflexiones. Agradecemos a Mario Prado por su presencia, su gran aporte en este tema del proyecto de ley, y estaremos en una próxima oportunidad abordando este y otros temas de interés, por ejemplo el tema presupuestario del año 2018, que seguramente lo trataremos en una próxima entrega. Muchas gracias por su confianza y su tiempo, y hasta una próxima oportunidad. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 presentó Economía en 3D.